con que lo que era una práctica para mí normal, bueno, hermano, yo ejemplo doy. Mire, yo tengo sangre andina y los andinos tenemos mucho rencor por dentro, ¿verdad? Y los andinos somos estias. Hermano, eso pertenece al pasado. El rencor, ¿verdad? El que yo era mal hablado, esto, aquello otro. Hay muchas cosas que dice la Biblia, eso que ni aún se nombre entre vosotros, ¿verdad? Como conviene a santo. Es decir, yo tengo que aborrecer mi vida pasada, no tengo por qué vivir añorando lo que antes hacía, ¿verdad? Ah, mundo, qué lástima que yo ahora soy convertido, pero Dios mío, cómo quisiera estar en el pasado, porque yo agarraría una pico de oro, ¿verdad? Y yo no sé qué, bueno, y comenzamos como que añorando el pasado. Dice la Biblia, eso ni se nombre entre vosotros, ¿verdad? Hermano, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, ese es el primer paso, ese es el primer paso. Hermano, pero acto seguido, inmediatamente, ¿qué ocurrió? Hermano, dice la Biblia en 41 y 42, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Qué interesante, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, hay tantas doctrinas que se están enseñando en el día de hoy. ¿Me han escuchado? Lo digo. Sí. Hermano, el mesianismo, doctrina de la prosperidad, doctrina de... Hermano, era en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? ¿Dónde encuentro yo que los apóstoles enseñaron esto, aquello, otro? Pues una cantidad de cosas, hermano, que nosotros a veces... Ay, hermano, perdónenme, pero mire, yo fui a tal parte a escuchar un seminario. ¿Y sobre qué, hermano? Bueno, sobre los mesianos, el mesianismo. Bueno, hermano, pero no, yo estoy firme en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuánto gastaste allá? Bueno, una entradita, hermano, de 1000 bolívares solamente, pero, hermano, eso es doctrina de los apóstoles, ¿no? Hermano, y nos desbocamos, mire, cómo nos volvemos locos, como se dice, ¿no? Escuchando cualquier tipo de barbaridad, hermano, que no es la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y mire, casi como que estamos entre 3 y 2, ¿no? Me gusta aquello, pero Dios mío, qué bueno es aquello, ¿no? Es la doctrina de los apóstoles, hermano. Mire, qué interesante lo que dice bueno, alguien podría decir, bueno, por eso está en el libro de los Hechos, ¿no? Mire, en Efesios, el capítulo, busque Efesios un momentico, o no lo busque, yo lo voy a leer. En Efesios, el capítulo 2, versículos 19 en adelante, dice la Biblia, así que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados ¿sobre dónde? ¿Sobre qué estamos edificados? Hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, hay tantas doctrinas en el día de hoy que están diciendo que Jesucristo no es realmente el Hijo de Dios, que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Tantas barbaridades que se están diciendo, hermanos, y nosotros de buena gana los estamos escuchando como si no tuviésemos una palabra, una Biblia, bien claramente, ¿no? Y con muchos argumentos se nos está, perdonen la expresión popular, ¿no? Chabacanas, enseñanzas torcidas, ¿verdad? Y las escuchamos de buena gana y nos dejamos convencer, y hermanos, con cualquier clase de argumentos nos engatusan, como si nunca hubiésemos escuchado la Biblia, como si nunca hubiésemos abierto la Escritura, ¿no? Hermanos, repito, acto seguido, hermanos, acto seguido, muchos de los que estaban allí, prácticamente todos, ¿verdad? Resulta que eran judíos y se convierten al Evangelio, a la doctrina de los apóstoles, ¿no? Comienzan a seguir un evangelio que para ellos era totalmente novedoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocían que Jesucristo era el Señor, pero lo más importante, ¿no? Es que como reconocimiento a ese Jesucristo que es el Señor, el primer paso que dieron, ¿cuál fue? Arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento. Hermanos, seguidamente, ¿verdad? Acto seguido, mire, la expresión que está allí, así que se puede añadir, recibieron su palabra y fueron bautizados. Así que se añadieron como 3000 personas. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y también, así que se aplica a la comunión unos con otros. Y se aplica también al partimiento del pan y a la oración. Es decir, ¿qué hubo? Hermanos, hubo comunión fraternal.
esa iglesia primitiva, ¿verdad? En esa iglesia ideal, hermanos, hubo comunión fraternal. Hermanos, ¿cómo veían ellos a sus hermanos? ¿Cómo los veían? A ver, escucho respuesta, ¿no? ¿Cómo los veían ellos? Los veían como hermanos, ¿verdad? Y punto. Hermanos, a sus hermanos los veían como hermanos, no los veían como rivales, como enemigos. Bueno, hermanos, hubo obediencia a las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas bíblicas? Hermanos, el bautismo, la comunión unos con otros, la cena del Señor. Hubo obediencia a las ordenanzas bíblicas. Pero también dice la Biblia que se cultivó una vida de oración, el partimiento del pan y las oraciones. Hermanos, hubo una motivación grande, ¿verdad?, por orar unos por otros, por cultivar una vida de oración. Hermanos, qué interesante, ¿no? Esos fueron los inicios de la iglesia primitiva. Esa fue la expresión natural de la iglesia primitiva. Hermanos, repito, se mantenían firmes en la comunión fraternal, ¿verdad? Hubo cuidado de unos por otros, hubo obediencia a las ordenanzas, hubo perseverancia en una vida de oración. Hermanos, la vida, la expresión natural, la vida normal de la iglesia debe ser producto de dos cosas muy importantes, ¿verdad? Después que yo me he arrepentido, después que he entrado y comienzo a dar signos de que sí estoy vivo, ¿verdad? En Cristo, porque respiro, ¿verdad? Y lo que respiro es amor por mis hermanos. Como, ¿verdad? Y lo que como es la palabra de Dios, ¿verdad? Escucho la palabra de Dios, no ando escuchando cualquier tipo de doctrinas, ¿verdad? Amo a mis hermanos en Cristo, no estoy hablando mal de ellos, ¿verdad? No tengo ya discusiones ni peleas con nadie. Hermanos, lo que hay es una actitud diferente. Miren, yo lo he contado varias veces, ustedes me disculpan si a veces cuento tanto la misma historia, ¿no? Pero a mí me impactó mucho una muchacha en la villa, que recién convertida, ella pertenecía a esta familia que se aniquilaron unos con otros, los Emprunes y los Meleanzi. Y cuando ella fue a una bodega, encontró allí a una de la otra familia, y eso me lo cuenta la hermana que estaba en la bodega, que pertenecía a la iglesia, y ella comienza a decirle: mira, tu familia y mi familia han sido enemigos por años y se han aniquilado, pero yo ahora soy de Cristo, y yo te pido en nombre de mi familia y el mío propio, te pido perdón. Yo ahora no puedo odiar a nadie, porque Cristo vive en mi vida. Yo ahora soy nueva criatura. Y comienza a darle ese testimonio y le pide perdón, y yo le pregunto a la hermana que me lo está contando: ¿qué dijo la otra muchacha? ¿No? ¿Qué dijo la otra señora que estaba allí? Hermano, esa señora estaba, pero que no podía hablar, ella le dio la mano y todo, pero esa señora no hizo nada, parecía una estatua, pero estaba dando testimonio, esa hermana, de que tenía un corazón renovado, ¿verdad? De que era nueva criatura, de que era una persona diferente. Hermanos, me preocupa mucho si las iglesias, nosotros decimos el evangelio ha crecido. Bueno, yo quisiera creer que ha crecido, ¿no? Yo no sé cuántas personas están en las iglesias, pero no han entrado por el camino del arrepentimiento y por el camino de renovar su corazón y por el camino de ser hechos nuevas criaturas, sino simplemente les gusta la doctrina evangélica, les gusta el ambiente en la iglesia, les gustan muchas cosas en la iglesia, pero no les gusta Cristo, ni les gusta arrepentirse, ni les gusta reconocer como pecado su pasado, y siguen haciendo lo mismo que hacían antes, y siguen odiando, y siguen escuchando cualquier cantidad de cosas, y no siguen una vida nueva, una vida limpia, ¿verdad? Una vida diferente en Cristo. Hermanos, me preocupa mucho eso, ¿no? Si nosotros estamos creyendo que mucha gente, sí, realmente mucha gente está recibiendo a Cristo, pero no hay evidencias de un nuevo nacimiento en sus vidas. Hermanos, se cultiva una vida de oración en esa iglesia ideal, hermanos, pero hay amor por la palabra y hay sujeción al Espíritu Santo, que son los dos elementos clave, ¿verdad?, de una persona también renovada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hay sujeción a la palabra y hay sujeción al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, pregunto, ¿quién es el personaje que destaca aquí en esta lectura que nosotros hemos leído?